Saludos y bienvenidos a esta transmisión de la tercera parte de mi presentación hacia una recuperación amplia y certera que hice ante la matrícula de los ingenieros civiles, el Instituto de Ingenieros Civiles, el pasado 5 de abril del año 2019. El tema tiene que ver con la recuperación de Puerto Rico luego del paso del huracán María. Esta es la tercera parte de la presentación. Las primeras dos partes atendieron primero lo que tiene que ver con el ejemplo de una recuperación que se dio para los años 30. El empuje que le dio a Estados Unidos a la economía de Puerto Rico para tratar de salir de los estragos de la Gran Depresión. Puse esa presentación en contexto, ¿verdad? Para poner y comparar cómo es la recuperación de María vis a vis lo que ocurrió en esa época, ante un evento igualmente catastrófico que fue el huracán San Felipe. Luego comencé a explicar el impacto que tiene la inversión en construcción, producto de una recuperación en la economía de una jurisdicción, y particularmente en el caso de la economía de Puerto Rico, y expliqué el proceso que lleva Puerto Rico para, junto con FEMA, el gobierno de Puerto Rico y FEMA, en conjunto también con los municipios, para definir los presupuestos para la reconstrucción de las facilidades afectadas durante el huracán María. Y expliqué el concepto de la 428, que es la sección de la ley Stafford que permite cierta flexibilidad para estimar las subvenciones que va a otorgar FEMA a las diferentes jurisdicciones. Expliqué que hay unos, ¿verdad? Que no, el progreso no es el esperado, que se va a tener que, con toda posibilidad, con toda probabilidad, extender la fecha estipulada para terminar este proceso, que es el 15 de octubre, y que con el ritmo que se lleva, que podía ser algunos 2 años. Ahora quiero tomar la última parte de la presentación y quiero comenzar explicando lo que sería, lo que yo presento como una alternativa al método riguroso que lleva a cabo FEMA para estimar costos para reparar los daños después del huracán. FEMA lo que hace es que tiene unos equipos de trabajo compuestos por sus propios empleados contratados a nivel local o consultores que traen de los Estados Unidos para hacer este tipo de, ¿verdad? De investigación, y es un proceso de múltiples pasos que descripción de los daños ocurridos en el lugar, se hace un alcance de trabajo para determinar lo que se va a hacer para reparar los daños que se aceptan como daños causados por el evento, y finalmente un estimado de costo para reparar estos daños, y ese estimado de costo, luego aprobado por las partes, forma a ser un componente del estimado, perdón, de la asignación total que se le va a dar a un municipio. Ahora bien, este método, dije en la parte 2, que es prácticamente como el trabajo que hace un ajustador de seguros, en el sentido de que es bien meticuloso, bien celoso de estar seguro que se tomó en consideración únicamente los daños causados por el huracán, y por lo tanto toma tiempo, y de cierta forma es muy oneroso el costo de hacer esto. A la misma vez, asignación de fondos que se le dan a las entidades de municipales o al Estado, sino que son un presupuesto aprobado para que el Estado o los municipios giren contra ese presupuesto con el costo verdadero de sus reparaciones. Y la forma que trabaja la 428 estipula que si hay algún sobrante, el municipio se puede quedar con él para uso de otros usos elegibles, pero si el proyecto cuesta más de lo que se estipuló en la formulación del proyecto, pues el municipio o la entidad del gobierno queda sin el respaldo de FEMA para esos costos adicionales. Y siempre va a haber el concepto de un 90% de subvención federal y 10% estatal. Ante ese escenario,
yo me di a tarea de evaluar alternativas para que Puerto Rico, ¿verdad? O una jurisdicción que fuera afectada por un evento como este, hiciera algún tipo de análisis más rápido que el análisis detallado del lugar, de sitio por sitio, y que buscara la manera de establecer un presupuesto global y que luego entonces en la segunda fase, que es la fase de implementación de los proyectos, cada entidad presentara proyectos que sean elegibles y a la misma vez subastarlos y luego entonces cuando comienza el proyecto pedir los reembolsos correspondientes. Y yo veo esta segunda etapa, ¿verdad? Como verdaderamente donde realmente se van a hacer los gastos y la erogación de los fondos federales. FEMA no ha aceptado, ¿verdad?, ningún tipo de metodología alterna, pero voy a explicarle lo que yo concebí originalmente con el mapa que vemos en la parte derecha superior. Este es un mapa que yo dibujé en un momento dado para explicar este concepto que yo pensaba que era viable, que obviamente cuando pasa un fenómeno como María, se sabe su trayectoria, se sabe la intensidad de los vientos, se sabe la cantidad de lluvia que cayó y se conocen también las características de los suelos, ¿verdad? De todo Puerto Rico, así que uno puede tener un estimado de la susceptibilidad a derrumbe de cada sector en Puerto Rico. Y yo pensé y expresé que lo lógico era hacer algún tipo de análisis cualitativo de los daños y hacer un estimado de los costos de reparación y asignarle a cada municipio una cantidad y, como dije anteriormente, que luego entonces cada municipio tuviese la responsabilidad de que los proyectos que van a considerar pues sean aprobables. Y tuve una experiencia que fui al branch 4 de FEMA, que está ubicado en Ponce, y veo el mapa que están pudiendo ustedes observar en la pantalla, desplegado en esta facilidad. Y dije, eureka, esto es lo que yo estaba buscando. Cuando me acerco al mapa, veo que en la parte de la derecha, ustedes pueden ver, es el mapa que tiene que ver con los daños debido a viento. Esos son los daños que están, ¿verdad?, que ocurren por el viento, y vemos claramente que hay una franja oscura, roja, que es la franja donde pasó el ojo del huracán, y obviamente en ese trazo que ustedes pueden ver en la pantalla, este trazo rojizo y diferentes tonos de rojo, pues entonces es la parte de mayor impacto. Otra parte de mayor impacto es el área este de Puerto Rico, y la parte de menor impacto con respecto a viento es la parte sur-oeste. El segundo mapa es un mapa de daños o el impacto de las lluvias y de las marejadas, y pueden ver también nuevamente que el área más afectada es el área de San Juan, y vemos entonces el área sur-oeste, la de menos impacto. El tercer mapa es un mapa para daños potenciales debido a deslizamiento, y vemos que la zona central, como es de esperarse por las pendientes del área, pues es la que tiene mayor impacto. Así es que este mapa se hace de 0 a 100, el valor de 0 es el valor de azul más intenso, el valor de 100 es el valor rojizo más intenso, y al final tiene un mapa que combina todos los impactos. Con esto uno puede, dependiendo del tipo de daño que quiere calcular, utilizarlo como base para una repartición hasta a nivel de barrio, porque este mapa está hecho por barrio. En la parte de la derecha ustedes pueden ver los diferentes barrios, y luego entonces repartir, hacer una distribución a base de un promedio ponderado para cada municipio, tomando en consideración el valor del índice de daño promedio para ese municipio. Así que vamos a ver un ejemplo, que lo que yo hice fue que estimo el valor que le debe corresponder a un municipio para reparación de las carreteras municipales. Lo que hice fue que utilicé como base
la cantidad que estimó la Autoridad de Carretera para reparar las carreteras estatales, que son 652 millones de dólares. También a base de ese número, yo digo, vamos a presumir, y esto es una presunción, de que va a haber 75% de ese costo sería para carreteras municipales. Me da un número de 489 millones. Y luego estipulo que vamos a asignar a lograr subvención adicional para mitigar los daños y para que estas carreteras sean más resistentes o más resilientes en un evento futuro de este mismo tipo. Y le asigné 25%, que son 122 millones, para un total de 611 millones para reparar estas carreteras. Luego entonces hago la distribución donde le adjudico que FEMA va a auspiciar el 90%, el 10% sería la cuota local, y de esta manera yo establezco lo que voy a repartir, que son los 550 millones entre todos los municipios para propósitos de FEMA y el restante para la responsabilidad local. Lo que hice es que yo tengo el valor de índice de daños para cada municipio, que básicamente es un valor ¿verdad?, promedio para los diferentes barrios, y utilicé como una medida del número de kilómetros de carreteras municipales en cada municipio, su extensión territorial, en ausencia, ¿verdad?, de tener el valor de los kilómetros, pero obviamente en un análisis más riguroso, pues uno haría uso del valor de los kilómetros de carretera de cada municipio, y si uno quiere hacer un análisis aún más detallado, pues lo que debe hacer entonces es tomar en consideración la situación barrio por barrio. Para cada barrio hay un índice de daño, para cada barrio hay un número de kilómetros de carreteras municipales. Bien, pues esto es un ejemplo. Haciendo esto que estoy mencionando, cojo el caso del daño para potenciales deslizamientos y lo uso como mi mapa base para estimar los daños en las carreteras municipales. En el caso de Ponce, ustedes pueden ver aquí que Ponce tiene un área de 118.06 millas cuadradas. El valor del daño de Ponce es 50%. Si yo busco el valor de todo el municipio de Ponce, puedo estimar que el índice de daño promedio son 50%. A ese índice de daño lo utilizo para pesar los números de kilómetros de carreteras municipales, que en este caso es el área ¿verdad?, geográfica, y luego entonces me da un % de distribución para los daños en Ponce. Si ustedes fueran a hacer esto por municipio, pues el número sería 1/78, que sería una distribución municipal a nivel individual, que eso daría un número como o sea, si fuera una distribución uniforme, sería 1.3% por municipio. Ponce, por ser un municipio más extenso que el promedio, de hecho de los más grandes en Puerto Rico, y por tener un índice de daño mayor que el promedio, pues tiene una distribución de 3.25%. Eso da que del dinero que yo asigné para uso total, me da una participación de FEMA de 17.8 millones, una aportación local de 1.99 millones, para un total de 19.85 millones. Esto, si uno lo hace para el resto de los municipios de Puerto Rico, pues básicamente sale una tabla que ven usted aquí el ejemplo. Para cada municipio hay su área en millas cuadradas, el índice de daño y el precio, el valor ponderado, ¿verdad?, el promedio ponderado de ese índice de daño. Y entonces hace la distribución, y básicamente esto se puede hacer de una manera bastante sencilla, pero a la misma vez poderosa, porque toma en consideración realmente los daños que ocurrieron en términos de los índices que publicó el propio cuerpo de ingenieros. La idea que yo propongo es que una vez que esto se haga, se puede calibrar. Uno va entonces a diferentes municipios, hace una calibración, y si uno entiende de que se fue por
hace unos ajustes, le presenta los presupuestos a los alcaldes, ellos con toda probabilidad lo van a aprobar, y particularmente si se lo hacen relativamente rápido. Y entonces, como expliqué anteriormente, los municipios entonces girarían en contra de ese presupuesto gastos elegibles. O sea que esto no es una transferencia de fondos, sino es una autorización para el uso de unos fondos. Ok, ahora vamos a concentrarnos en lo que yo entiendo que son los retos que tiene Puerto Rico en este momento. Yo veo esta oportunidad como una combinación de retos y ¿verdad? Este fenómeno, el paso de Huracán María, se presentan retos, pero también se presentan oportunidades. Ahora mismo, el reto mayor que yo veo es la falta de liquidez de los municipios. Recuerden que al ser una contribución de 90% federal y 10% estatal, esto significa que Puerto Rico, cada municipio va a tener que buscar de alguna forma u otra de dónde va a provenir su responsabilidad, el 10%. Y esto, en una situación donde los municipios están básicamente insolventes, se hace extremadamente difícil y hay que buscar la forma que se le lleguen recursos. Hay la alternativa que se ha discutido, que es que vengan de los fondos de CDBG-DR, que son los fondos de la recuperación para atender las necesidades que no han sido cumplidas por FEMA, que lo administra el Departamento de Vivienda Federal y aquí a nivel local el Departamento de Vivienda de Puerto Rico, y ver cómo esos fondos se pueden utilizar para el pareo de los fondos de FEMA. De lo contrario, presenta una dificultad enorme para los municipios poder llevar a cabo estos proyectos, y debemos también enfatizar que los municipios tienen que pagar primero el 100% del costo del proyecto de forma parcial, para entonces recuperar a base de reembolso los fondos del 90% de FEMA a través del COR 3. Hay un problema de burocracia enorme, está extremadamente lento el proceso, como les he podido explicar en diferentes partes de esta presentación. Hay un deterioro continuo de las facilidades, o sea, las facilidades fueron ya prácticamente afectadas más de un año, cerca de un año y medio, así que ya hay una acumulación de deterioro por falta de uso de la facilidad y falta de mantenimiento, y el proceso que se está siguiendo para los estimados, como acabo de mencionar, también es extremadamente lento. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es ¿qué todo esto implica? Primero, la recuperación a este ritmo de trabajo va a tardar de 10 a 15 años, es mi estimado. Vamos a estar hablando de María, por lo menos por los próximos 10 años. La fecha límite establecida para el 15 de octubre para completar la formulación de los proyectos no se va a poder cumplir. FEMA va a tener que enmendar esta fecha. He dicho previamente que pueden ser de 2 a 3 años lo que tome esta fase de la recuperación. FEMA funciona a base de reembolso, como he dicho antes. Eso presenta un obstáculo enorme. También la fase de permisología. Estos proyectos, por tener fondos federales, tienen que cumplir con el proceso federal ambiental y con el proceso local, como de costumbre. Y esto implica una sobrecarga de las agencias federales en Puerto Rico, el Cuerpo de Ingenieros, Fish and Wildlife Service, y las agencias estatales, el Departamento de Recursos Naturales, la OCPE, etcétera, que van a tener una cantidad enorme de solicitud de permiso que va a ser finalmente para mí el factor limitante en el desarrollo de estos proyectos. Y otra consideración es la capacidad de los municipios para desarrollar estos proyectos, ya que no tienen los recursos técnicos en su plantilla. O sea, la mayoría de los municipios no tienen un grupo de ingeniería, la mayoría de los municipios no tienen arquitectos en su grupo de trabajo, por lo tanto, van a depender de consultores externos que van a tener que pagar, ¿verdad?, por estos servicios. Y yo entiendo que debe haber algún tipo de planteamiento para que este tipo de servicios se pueda de alguna forma regionalizar y que vengan unas entidades que provean los servicios a nivel central. Bien, las recomendaciones
La primera es que se implemente una alternativa para atender la falta de liquidez de los municipios, y esto es lo que he mencionado anteriormente, que puede ser fondos de CBGDR o fondos del Fondo General, algún tipo de acción para aprovechar esta oportunidad, para reparar estas facilidades. Debe crearse un mecanismo para darle apoyo técnico a los municipios por encima de sus propios consultores, y pueden ser entidades contratadas por el COR 3 que den servicio regional, y que un municipio, para proyectos que se salgan fuera de lo común, elevarlos a esta entidad para que los diseñe y lo ayude en el proceso de establecer los planos de construcción, las especificaciones y hasta el proceso de licitación. Debe haber una uniformidad en los procesos de licitación. Los contratos que se van a utilizar deben ser todos iguales, porque de esa forma ya los contratistas están conscientes de que un contrato de FEMA va a ser igual en Orocovis que en Peñuela, al igual que en San Juan, y de esa forma hay uniformidad. Hay que fortalecer a las agencias estatales y federales para la fase de permisos. Hay que evaluar la capacidad de los contratistas en términos de su capacidad de tener las fianzas de pago y cumplimiento, porque esto es algo que FEMA exige que se incorpore en cada uno de estos proyectos. También yo sugiero que se hagan una serie de planos típicos para solucionar los problemas recurrentes. De esta forma no hay que estar diseñando cada facilidad, sino que se especifican una serie de soluciones típicas para los diferentes casos que sean de igual magnitud y de igual, del mismo tipo. ¿Okay? Así que estas son recomendaciones que yo entiendo que se hacen. Esta tabla es una tabla donde presenta la información de los seguros que se reportó al final del mes de enero, y ustedes pueden ver en esta columna que estoy resaltando que el total de reclamaciones de seguro estaban estimados a un nivel de 7.4 billones por huracán María, siendo el renglón comercial el renglón más alto con 4.3 millones y el renglón gobierno con 1.2 billones. Es interesante saber que el más rezagado por esta parte que está aquí, esta columna que está a la derecha, es el gobierno, las reclamaciones para el gobierno, que todavía están en la fase de ¿verdad? De llegar a unos acuerdos, pero esta cifra total de 7.4 billones nos da una idea a nosotros, ¿verdad? De lo que va a ser la inversión en Puerto Rico como producto de la recuperación. Y si tomamos en consideración la parte de gobierno y decimos que, por ejemplo, FEMA va a gastar, yo diría 2 veces esta cantidad, serían 2.5 billones aproximadamente, nos damos más o menos cuenta de lo que estamos hablando en términos de los pagos de FEMA a los municipios y a las agencias de gobierno. Recuerden que FEMA resta de su aportación lo que las entidades del gobierno recuperen del seguro, pero FEMA, la forma que estima los gastos son mayores que los gastos que estiman las compañías de seguro. La pregunta que nos queda por contestar es, dado todo esto que estamos hablando, ¿qué yo anticipo que va a ocurrir durante los próximos meses y tal vez los próximos años cercanos? Yo entiendo de que la recuperación está definitivamente más lenta de lo que se esperaba. En este momento se están haciendo unos esfuerzos para sacar unos proyectos que se llaman proyectos pequeños para tratar de sacarlos a construcción lo más pronto posible. Aquí yo entiendo que va a haber unos problemas manejando los permisos y manejando la disponibilidad de los contratistas, pero FEMA va a adjudicar, ¿verdad?, el presupuesto, la disponibilidad del presupuesto para estos proyectos. La construcción de los proyectos más grandes, la reparación de facilidades más grandes, primero hay que contratar a los diseñadores, y ese proceso está comenzando ahora en los diferentes municipios. Hay que darle de 4 a 6 meses para el diseño de estos planos, para la fase de permisología. Así que estos proyectos posiblemente van a estar en construcción, yo diría que para febrero o marzo del próximo año, para los casos donde se actúe de una forma más expedita. Así que la recuperación de los famosos millones y billones que hemos hablado públicamente, pues eso va a ser, lo que yo veo es que va a estar un poco retrasado, pero finalmente va a llegar, se va a sumar con los fondos que va a estar haciendo disponible
el gobierno federal a través de HUD, lo de CDBGDR, y esto va a hacer, a mi modo de ver, que sea más para el final del cuatrienio, que comencemos a ver una recuperación, ¿verdad?, de la economía, producto de estas inversiones del gobierno federal, si no es que son reducidas las cantidades disponibles por alguna acción congresional o por parte del presidente de los Estados Unidos. Bien, con esto concluye mi presentación del día de hoy, no sin antes pues mencionar que hay un libro maravilloso que se llama District and Land, que es publicado por Rexford Guy Togwell, que fue el último gobernador continental, que tuvo mucho que ver con la recuperación de Puerto Rico en los años 40 y que de alguna forma sus planteamientos, su visión de Puerto Rico, estamos terminando lo que yo llamo la fase Togwell-Muñoz, ¿verdad? Nuestra era de Togwell-Muñoz con María, y hay que ver ahora cómo resurge Puerto Rico ante nuestra nueva realidad, la realidad de un Puerto Rico después de una insolvencia, Puerto Rico después de un desastre natural de la magnitud de María, la pérdida de población que estamos sufriendo. Pero yo soy un eterno optimista y yo espero que, aprovechando bien esta recuperación, podamos salir mejor que nunca, de alguna forma resurgir, y que Puerto Rico vuelva a ser mejor, igual o mejor que antes. Así que muchas gracias por su atención. Recuerde que esto es una presentación en 3 partes. Esta es la tercera y última parte de la presentación que di ante la reunión del Instituto de Ingenieros Civiles. Así que muchas gracias. Con esto yo me despido. Le agradezco su sintonía. Espero que me acompañen en alguna intervención futura y será hasta una próxima ocasión. Saludos.